me relaja, me gusta. .0.me. Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, esta es una nueva emisión del Noticero. Hoy en fecha patria, así que de alguna manera para quienes están observando la TV de Punto Cero, soy una especie de escarapela andando. ¿Sí? Celeste blanco, a tono con la fecha, con este 9 de julio, 10 y 1 minuto. Y la temperatura acompaña, 15 grados, hoy va a rondar los 20, así que va a ser un lindo día festivo para celebrar nuestra querida independencia. Mi nombre es Diego González y hoy, una vez más, estoy al frente del Noti para compartir un montón de noticias, pero no estoy solo, no, jamás en el Noti estamos solos. ¿Por qué? Porque se integra de un lindo equipo. Por favor, estoy mirando la lista de lo que va a ser el programa de hoy, cargadísimo de noticias, así que no vamos a dilapidar el tiempo. Vamos a darle la bienvenida, obviamente, a nuestra querida operadora técnica ahí del otro lado en controles, Naila Lamberto. Buen día. Me acabo de dar cuenta que no te dejé café. No, está bien, me tomé un té antes de venir. Ah, bueno, listo. Tranquila la mañana. Está bien, puedo hacer el programa sin culpa. No, está bien, sí. 2 horas sin culpa. Bueno, está bien. De última, en un ratito ahora preparamos más café. Bueno. Probablemente quien tengas ahí a tu izquierda necesite otra dosis. Me refiero también ahí del otro lado a Nahuel Isela en la producción general del Noti, que me dice, ya está enganchada, no pierdas tiempo. Sí, para allá, ya le damos lugar a la primera charla de la mañana, pero quería presentar a todo el equipo. Nahuel, se nota que ya te tomaste el café, estás bien arriba, así que bueno, bienvenido Nahuel, bienvenida Naila, también bienvenida Victoria Duclos Cibuet, que está ahí con las redes de Punto Cero, para que elijan la canción. Ahora les explico cómo es la tónica de cada viernes. Ahí está con el Instagram, el Facebook, el Twitter, también el canal de YouTube, ¿por qué no Twitch y demás plataformas de Punto Cero? Como decía recién, la dinámica de cada viernes es que vayan al Instagram de Punto Cero, .0.me, y elijan la canción que quieren que levante el viernes. Hoy más arriba que nunca el viernes. ¿Por qué? Porque la idea es que a través de las noticias, de todo lo que vamos hablando todos los viernes, uno a veces ve que, bueno, en las noticias lo que no dan ganas de subirla demasiado. Entonces, en el corte lo que hacemos es levantar bien para estar bien arriba en esta previa de fin de semana. En este caso, hoy, justo viernes 9 de julio, que es feriado en nuestro país, en la Argentina, ya es como una especie de fin de semana que está entre nosotros. Se te nota en la piel el fin de semana. Así que del otro lado pueden ir a las redes. Y además, y esto lo digo lentamente, tienen un WhatsApp, el de la radio, para que nos dejen sus comentarios, denuncias, sugerencias, lo que quieran. ¿Por qué? Porque es 73 60 49 07, es el WhatsApp de la radio, así que les leemos y les escuchamos. Repito el número, 73 60 49 07. Agrego también nuestras repetidoras rápidamente. En perumira.org pueden escuchar toda la programación de Punto Cero, también en .0.me/Miami. El comandante ahí firme del otro lado también les recibe con palmeras de fondo para escuchar la radio y toda la programación de Punto Cero. Y no sé si me olvido alguna otra plataforma en este momento. Twitch, ya dije, Facebook pueden ver en vivo, YouTube también en vivo, Periscope y demás. Así que no voy a dilapidar más el tiempo como lo estuve haciendo hasta ahora saludando a todo el mundo, sino que directamente vamos a presentar a la primera de nuestras participaciones en este viernes y le damos la bienvenida porque es nuestro debut con el Noti, con Laura Poncio Escaglioni para hablar de 9 de julio, justamente en esta fecha patria, de la cual hago la aclaración, Laura no debuta en la radio porque todos los miércoles, o por lo menos bastante regularmente, participa de Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. En un ratito también tendremos la participación de Carmen Fernández, pero ahora vamos a darnos el gusto de charlar con Laura
acerca justamente de este 9 de julio, el Día de la Independencia. Ella es historiadora, así que qué mejor que alguien que sabe del tema para contarnos un poquito de qué se trata todo esto. Bienvenida, Laura, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahora tenemos que ponernos serios, más allá que se vio el video que combinamos el otro día, el miércoles, ahora nosotras y Hielo bailando ahí con un reel y demás, ahora en modo serio de viernes. Sí, estuvo bueno el reel, ¿eh? Nos contracturamos un poco y salió lindo. Muy bien. Bueno, Laura, hoy celebramos 9 de julio, Día de la Independencia, pero no sé si todo el mundo realmente sabe de qué se trata esta fecha. No, yo creo que hay una confusión muy grande entre lo que es el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Todo comienza justamente con el 25 de mayo, cuando se crea la primera junta, y durante esos 6 años se va a ir dando todo un proceso de evolución, de guerra y demás, que culmina justamente con la declaración de la independencia. Pero ¿qué pasa en el medio? Bueno, hay una asamblea que quiere crear una constitución nacional que no se puede, pero determina que justamente se va a crear este congreso que va a ser en Tucumán, y todo el mundo se preguntará ¿por qué en Tucumán? ¿Por qué tan al norte? Pero tenemos que pensar que en esa época justamente las provincias unidas del sur también estaban integradas por algunas provincias de Bolivia, entonces Tucumán era como el centro. Entonces se van a pedir que sean diputados a Tucumán y se van a juntar y se va a declarar la independencia de España, con distintas ideas dentro de ese congreso. Va a haber como postura, seguir con una monarquía española que no fuera de Fernando VII, con una independencia, un nuevo gobierno, y Belgrano va a proponer una cosa así, que lo vieron como un acto de locura, que se vuelve una monarquía inca, que es un rey en esa época, pero que fuera descendiente de incas. Bien, bueno, en la escuela generalmente lo que recordamos, quienes hace ya décadas la terminamos, era que lo que se proponía era terminar con el reinado de España, pero no mucho más de eso en líneas generales. Digamos, ¿qué podemos desmenuzar de esto de decir, bueno, hay una independencia de España? ¿Qué representaba esto? Lo que representaba básicamente es que nosotros podíamos elegir nuestro propio gobierno. Tenemos que pensar de que Fernando VII, que era el rey español, en 1808 había estado preso por Napoleón Bonaparte, y que Napoleón había puesto como rey a uno de sus hermanos. Ante esta situación se empiezan a crear juntas en todo lo que es América. Cuando cae Napoleón en 1814, Fernando VII vuelve al trono y envía muchos ejércitos a todo lo que va a ser América, justamente para volver a conquistar estas tierras. Lo que pasó es que la mayoría de todas las juntas van a caer, esto la de Buenos Aires, y lo que justamente se pretende con esta independencia es dejar de tener ese lazo de dependencia, por decirlo de alguna manera, España, que se logra porque justamente se reconoce a las Provincias Unidas del Sur como pueblo independiente. Una de las primeras que reconoce va a ser Estados Unidos, que justamente es una de las primeras que se independiza de Inglaterra, por ejemplo, 1776. Sí. Perdón. Sí, ahí te perdimos un segundo. Oh, ¿estoy de vuelta? Sí, ahí estás de nuevo. Bueno, eso es más o menos eso. Es como que justamente lo que se quiere es independizarse económicamente y políticamente. Después vamos a tener dependencia económica de Europa hasta el día de hoy, pero bueno, es más o menos eso, y que el resto de las naciones nos reconozcan como país independiente. Muy bien. Ahora, vos que estás justamente en Ahora Nosotras, te hago una pregunta, porque yo jugaba antes de salir al aire preguntando, por ejemplo, si conocen el nombre de Francisca Bazán de Laguna. En líneas generales responden que no, y justamente es donde se firmó el acta, la declaración. Esto, digamos, me lleva a la pregunta que vos por ahí seguramente sepas muchísimo más que cualquiera de nosotros, es
¿por qué se invisibilizó y cuáles son los personajes femeninos, las mujeres, que tienen que ver con la historia justamente de la independencia? Bueno, justamente como vos decís, Francisca fue la que donó la casa, la famosa casita de Tucumán, para que sea la reunión y celebración. Era una casa, una estancia de Miguel Lagunas, que justamente también participa en el Cabildo y es diputado de la Asamblea del año 13, y la reforman para que puedan realizarse estas sesiones. ¿Cuál es el rol de la mujer en esta época? Básicamente las mujeres, lo que va a pasar es que van a ser las encargadas, especialmente desde Alta Almunia, de recibir a todos los diputados que vienen de las distintas provincias. No van a tener un rol súper importante más que organizar las tertulias. Las tertulias eran reuniones en las cuales se hacían bailes y se hacía, como decíamos el otro día en Ahora Nosotras, políticas. Entonces las mujeres participaban de esas roscas políticas, pero no tenían en Tucumán en particular una gran preponderancia. De hecho, al día siguiente, el 10 de julio, se hace una festividad, un baile, y se elige a una niña de 13 años como la día de la patria. O sea, se sigue haciendo esos concursos de belleza y se elige una niña. ¿Pero por qué invisibilizada, Francisca? Porque la mayoría de los historiadores no ven al rol de la mujer como algo importante. Recién ahora, estos últimos años, se está empezando a investigar cuál era el rol de la mujer, qué era lo que sentían esas mujeres. El rol del amante se fue transformando muchísimo en este último tiempo en la historiografía. No cumplía solamente el rol de acompañar a ese prócer, sino también que era un espía político. Y se está empezando a investigar también cuál era esas acciones que hacían en las tertulias o en alguna reunión o enviando cartas, eran espías. Pero desde 1810 hasta 1816, que es todo este proceso que culmina con la independencia, hay muchas mujeres que se empiezan a dar a conocer en este último tiempo. Ya conocíamos a Juana Zurduy, sí. Por ejemplo, esta semana se puso en Congreso un cuadro de Remedios del Valle, que es afrodescendiente, que participó en todas las luchas de Belgrano, en el Ejército del Norte. Ella iba acompañando a su marido y a sus hijos. A su marido lo asesinaron, a sus hijos lo asesinaron. Ella tomó las armas y siguió luchando junto a Belgrano y fue nombrada capitana. Juana Zurduy pasó lo mismo, estaba acompañando a su marido, terminan asesinando a su marido y ella sigue tomando las armas. Tenemos una Mariquita Sánchez, que solamente la recordamos en el cole porque se cantó el himno en su casa, claro. Pero era una persona que realizaba tertulias y justamente fue una de las que más instó en esta independencia. Pero recién ahora los historiadores estamos empezando a ver cuál era ese rol de la mujer en la historia y empezó a visibilizarlas. Sí, de alguna manera por ahí lo que podemos ver positivo, entre comillas, de todo esto es que es como que se está redescubriendo o descubriendo la historia en estos roles femeninos como si fuera la primera vez que se analiza cuáles fueron los pasos a seguir en la declaración de la independencia, de nuestra independencia y en todo lo que tiene que ver con la historia argentina de alguna manera. Es como que se le está... A ver, nosotros las fuentes ya están escritas, tenemos la Declaración de Independencia, pero se está empezando a ver historiadores como empezaron a ver qué era lo que pasaba en otros sectores que la historiografía clásica de por decirlo de alguna manera, solamente veía las altas. Estos historiadores lo que empiezan a ver las clases bajas, qué es lo que está pasando en el pueblo, qué es lo que siente el pueblo, cómo participa el pueblo en esta gesta revolucionaria, qué es lo que hacen ante las mujeres, qué es lo que hacen los afrodescendientes. Ezequiel Adamowski tiene un estudio justamente racial, empezó a hacer como un estudio racial en los últimos años,
qué era lo que pasaba con todos estos que se trajeron a Buenos Aires y cómo participaron en el ejército de los Andes, en la defensa de las invasiones inglesas, cómo iban participando. Pero recién justamente es en los últimos años que se empieza a ver toda esta clase baja o subalterna, como se le dice, para poder entender la historia, porque la historia no es solamente los próceres como los conocemos de bronce. Sí, la lista de próceres y nada más, claro. Claro, es como que nosotros cómo nos imaginamos a San Martín cruzando los Andes, en un caballo erguido, divino. No tenía ni caballo, tenía yeguas y cruzó en camilla, vomitando sangre, masticando coca y fumando la droga del momento, porque no lo podía aceptar, porque Batalla de Bailén tuvo una herida muy grande que le trajo justamente esta asma y esta úlcera. Entonces tenemos que construir un poco esta imagen de estos próceres de bronce y en relación a lo que hablábamos la otra vez en Ahora Nosotras, también de construir estas masculinidades que le damos a los próceres. Sí, porque... Los próceres también tenían sentimientos, tenían una vida, no eran esas que nosotros nos enseñan en la escuela con las efemérides. Totalmente. No, eran personas que tenían sentimientos. Y claro, y además no hace más que engrandecer esa figura, porque si decimos San Martín en su caballo blanco, erguido, señalando con el sable hacia el horizonte, digo, es una imagen, ese bronce como mencionás, pero si empezás a describir toda esta situación y así, con esas falencias, entre comillas, con esa humanidad, no hace más que engrandecer esa figura. Al contrario, no es que uno de alguna manera destruye ese personaje, sino que lo construye, lo deconstruye y lo reconstruye con más fuerza aún. Sí, totalmente. Lo que pasa es que justamente esa parte de la historia se empezó a escribir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, inmigrantes, se necesita justamente forjar identidad argentina, entonces tendría que enaltecer a ese prócer para sentirlo uno como patria. Pero ahora, bueno, justamente la historia está cambiando y estamos viendo que está buenísimo ver pequeños detalles, estos próceres que los hacen y los acercan más a uno. Eran personas, si bien tenían un espíritu de defensa de la nación, eran personas. Belgrano, sin ir más lejos, que también participa del 9 de julio, muere con sífilis, con unas fiebres y unos delirios terribles. Hay una película que hicieron para el Bicentenario de Belgrano que está muy buena, que lo muestra así, sumamente humano, cuestionándose si tendría que haber hecho determinadas cosas, si no, con esas visiones que tenía con su fiebre. Entonces está bueno ver y empezar a ver a estos personajes y deconstruirlos y reconstruirlos como vos decías. Tal cual. Gracias, Laura. Estamos conversando con Laura Poncio Scaglione sobre esta fecha, sobre este Día de la Independencia, este 9 de julio, y un poco también deconstruyendo y reconstruyendo la historia. Te hago una pregunta. A ver, si nosotros tuviésemos que resumir en algo conceptual este 9 de julio como para celebrar y recordar, ¿cuál sería como tu definición? Y ahí te agrego una pregunta más. ¿Cuál es el dato o una información que vos contás como historiadora y que nosotros no sabemos que estaría bueno saber de esta fecha también? De esta fecha, bueno, para mí realmente lo que yo considero que es el 9 de julio es el comienzo justamente de esta identidad argentina. Esa apenita es el comienzo, ¿no? De vernos como patria, por decirlo de alguna manera. Sí. Empezar a ver qué es lo que querían estas personas que vivían en esa época, que no querían ser descendientes de un gobierno español y que realmente no estaban angustiados por independencia. Todo lo contrario. Estaban angustiados, no sentían ningún remordimiento, todo lo contrario. Justamente. Un dolor respecto a esto. Bueno, por ejemplo, Belgrano, en una tertulia
en todo lo que va a hacer, que los diputados empiezan a llegar desde marzo más o menos, Sí. y se empiezan a quedar con las familias y demás. Bueno, esto es que Belgrano en una de las tertulias conoce a Dolores Helguera, que va a ser una de sus mujeres, de las cuales va a tener una hija, Manuela. Sabemos que Belgrano, esto de Belgrano, que tenía la francesada, Perdón, etcétera. perdón, Laura, te perdimos ahí. Si podés volver atrás, después de lo de... Ahora me escuchan. Ahora sí. Bien. Que repetía de que Belgrano conoce a Dolores en las tertulias y uno de los mitos que se tenía con respecto a Belgrano por sus caras blancas es que es gay. Y todo lo contrario, Belgrano es una persona que estuvo con muchas mujeres y ha tenido 2 hijos. Y uno de los hijos lo ha criado Juan Manuel de Rosas y la hija Manuela, que tuvo Dolores Helguera, justamente la crió Dolores Helguera, que para la época un montón también. Empecemos una niña de 15, 16 años, conoce una persona casi de 40 y que encima se casan y tienen una hija, llevan al campo para que pueda parir y luego se cargo y le consigue un marido, por decirlo de alguna manera, y termina haciéndose cargo de Belgrano. Bien, esa sería para vos esa información que por ahí no todos conocen. Antes anticipaste como ese concepto, como para también compartir este TP, vamos a decirle, de 9 de julio, que es el comienzo del sentimiento patrio. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Y de este sentimiento de querer romper con la dominación española. Muy bien. Bueno, Laura, hay algunas dificultades ahí de conectividad, más allá de las independencias que celebramos. Bueno, lamentablemente dependemos muchas veces de la conectividad. De todas formas, tuvimos ya un buen tiempo para conversar sobre este 9 de julio. Así que si querés, Laura, compartí alguna de tus redes, vías de contacto para estar al tanto de la historia argentina y las historias en general. Bueno, mi Instagram es y estamos todos los miércoles en Ahora Nosotros, en Punto Cero, para que nos escuchen, con Carmen Fernández. Muy bien, muchísimas gracias. Tuvimos, no digo la charla, porque prácticamente fue una clase, una lección de historia argentina, con Laura Poncio Scaglione. Ella participa en Ahora Nosotras, ahí dejo las redes también del primer noticiero feminista, también hablando del 9 de julio, justamente, de personajes invisibilizados de la historia argentina, de cómo se reconstruye y deconstruye también nuestros personajes, los que hicieron grande y que hacen grande también a la patria. Así que nosotros trataremos de hacer grande al Noti, y antes de hacer el primer corte voy a repasar un poco los números de coronavirus a través del mapa en nuestro país. Recordemos, hay 4.613.000 casos totales en la Argentina desde que comenzó la pandemia. Por suerte, el número de casos activos es de 288.421. 288.421 casos activos en nuestro país. Lamentablemente, el número de fallecimientos se acerca a las 100.000. Van 97.904 decesos, es el número que no queremos que se incremente, pero tenemos un promedio diario de 500 pérdidas de vidas humanas. Así que repito, el número de fallecimientos totales en este año y medio de pandemia en la Argentina es de 97.904. Por suerte, pasemos a un número mucho más positivo, que es de recuperados y recuperadas. Es de 4.226.694. Dosis de vacunas. Nuestro país superó las 23 millones de dosis aplicadas. Sí, 23.722.105 dosis de vacunas. Y en las últimas 12 horas se aplicaron 404.692 dosis. 400.000 dosis en las últimas 12 horas. Ahora pasemos al número global. Siempre es bueno tener la referencia a nivel mundial para estimar si Argentina cómo está en el resto del mapa. El total de casos desde que comenzó la pandemia en el mundo es de 186.460.934. En este momento hay 11.856.603 casos activos de coronavirus en todo el planeta.
Y en esta fecha, justamente hoy, se superaron los 4 millones de muertes. 4.028.903 pérdidas de vidas humanas, lo que representa una tasa de letalidad del 2,16%. Subió en relación a la semana pasada, si no me equivoco, que estaba en 2,11, 2,15, así que se mantiene más o menos en 2,10 como para generalizar. El total de personas recuperadas es de 170.575.428, lo cual da una tasa de recuperación, vamos a decirle así, hablando mal y pronto, de 91,48%. Y vacunas. El 24,83% de la población ha recibido dosis de vacunas y el número es de 1.936.377.633. Repito porque creo que lo dije todo. Casi 2 billones de vacunas, es decir, 1.933.377.633. Ahora sí, bien lo digo. Son muchos números y por algo estudié comunicación, porque las matemáticas no son lo mío. Lo que sí es mío es que vamos a ir a escuchar un poco de música ahora en el primer corte de la jornada. Suena primero la canción que estaba yo encaprichado. Este 9 de julio me voy a dar un mimo. Vamos a escuchar The Temptations, que se lo voy a dedicar particularmente a José Tripodero, que yo sé que le va a gustar mucho este tema. No sé por qué. Y también vamos a saludar a Raúl. Y también se lo vamos a dedicar a Raúl, que debe estar escuchando del otro lado. Así que un clásico para mí, porque Temptations es un clásico, pero el tema no sé si tanto. Me voy a tener que ordenar un poquito las cosas, sí, pero antes, obviamente, pasemos al flash informativo, el primero de esta mañana. Dolor y vergüenza. Bolivia denunció al expresidente Mauricio Macri por el envío de armas para derrocar a Evo Morales. Fueron listados los siguientes agentes químicos: 40.000 cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y granadas de gas. Extensión de medidas. El gobierno prorroga por 4 semanas las disposiciones para reducir los casos de coronavirus. Cada distrito dispondrá las restricciones con el foco puesto en evitar la propagación de la variante Delta. Hambre mundial. El año pasado empeoró 6 veces respecto a 2019 la hambruna en todo el mundo, principalmente a causa de la pandemia. La ONG Oxfam, que realizó el estudio, aseguró que 155 millones de personas están bajo crisis alimentaria y de esa cifra, 2 de cada 3 están en un país en guerra. A ponerse las pilas. Argentina tendrá la primera fábrica nacional de baterías de litio. La iniciativa estatal desarrollada junto a CONICET y la Universidad de La Plata estará lista a fines de este año. Juegos sin tribunas. El gobierno nipón dispuso que los Juegos Olímpicos en Tokio no tendrán espectadores por el estado de emergencia en la ciudad. Japón tiene totalmente vacunada aproximadamente al 15% de su población. 10 en la final. El intendente de Río de Janeiro anunció que habrá 10% de aforo en la final de la Copa América en el estadio Maracaná. Para asistir es obligatorio un test PCR con resultado negativo.